tardes. Bienvenidos. Estamos esta tarde reunidos aquí para hacer el debate en cuanto se refiere a defender la tesis del sí y del no. Como es conocido por todos ustedes, que se avecinan las elecciones electorales en el Ecuador el día 4 de febrero. Y tenemos aquí a 4 invitados muy entendidos en la materia, los que están a mi derecha defenderán la tesis del sí y los que están a mi izquierda defenderán la tesis del no. Pues tenemos aquí como invitados al señor Edison López Tapia. Él es militante de Izquierda Democrática. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Tenemos a Freddy Vallejo, él es economista. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y tenemos a mi izquierda al señor Alejandro Cuarán, activista social. Buenas tardes, muy buenas bienvenido. Tardes. Gracias por la invitación. Y David Moya, coordinador del Comité Revolución Ciudadana Eloy Alfaro. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Y también damos la bienvenida a nuestro público que nos acompaña esta tarde. Y les diremos que al final del debate tendrán ustedes la oportunidad de hacer preguntas si así lo desean. Bien, hemos formulado unas preguntas sobre las cuales se va a dialogar esta tarde. Pues sin más, vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a empezar por la derecha, para que nos dicen que cuando empezamos por la derecha nos da buen pie, ¿verdad? Nos hacemos neoliberales. La consulta es político-jurídica. Le damos la oportunidad a Edison. Yo creo que estamos enfrentando una lucha de poderes internos de lo que fue Alianza País, ¿no? Esta consulta en realidad es política. Es una resolución de un conflicto de poder dentro de Alianza País. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. El debate jurídico es importante también, tener en cuenta la técnica jurídica, pero en este caso se trata de resolver algo que está relacionado mucho más con el ámbito de lo político. Así es que yo considero que esta consulta es política. ¿Qué le va a dar a Lenin esta consulta? Primero, un impulso popular en las urnas, ¿no? Porque es un gobierno que vino débil, ganó con muy poco, y después que ha ganado las elecciones hemos visto que su delfín, Jorge Glass, ha terminado en la cárcel, condenado, es un reo de la justicia. Entonces, esa debilidad con la que llega Alianza País, ya desgastado desde hace algún tiempo, tiene que tomar un nuevo impulso en las urnas. Ahora, ¿qué está haciendo Lenin para lograr ese impulso? Pisarle a la otra mitad de Alianza País, que son los que están con Glass. Entonces, que en el fondo la consulta también tiene muy clara una pregunta dedicada a Correa, y con eso ya terminar la mitad de Alianza País. Entonces, la otra mitad está ahora formando otro partido. Esto yo dije hace poco en un medio, están formando ahora otro partido, y entonces Lenin tiene que intentar gobernar una economía muy debilitada, que se endeuda 1.000 millones cada mes, de una supuesta mesa servida, no sé servida de qué, pero Ecuador está en una grave crisis económica. Y entonces Lenin necesita tomar medidas, sobre todo medidas que van a ser duras en el futuro, porque el Ecuador se ha puesto a vivir de las deudas. Entonces él necesita una gobernabilidad, y el impulso de la consulta le va a dar esta seguridad para poder seguir gobernando. Sí. Pues le quedan todavía un minuto. Vale, ya me lo guardo. Muy Vamos bien. para allá, sí. Bien. Pues vamos para entrar ya en el debate. Vamos a darle la oportunidad al señor Alejandro Cuarán. Pues hemos tenido ya la participación de él, donde dice que la consulta le dará un impulso al presidente del Ecuador. Sí. Vamos a ver qué opina usted sobre esta primera pregunta. Sí, bueno, antes que nada quería agradecer, ¿no?, a la organización, y que se pueda permitir, ¿no?, que los ciudadanos participen también. Yo considero de que también tenemos voz, tenemos pensamiento, análisis, reflexión, y tenemos todo el derecho del mundo para analizar la situación política del Ecuador, la situación social, etcétera, todo en pos
del desarrollo de nuestro país, ¿no? Y de nuestra sociedad. Ojalá, como decíamos, esto se traspolara también a las necesidades de los migrantes aquí en el exterior, porque aparte, como decíamos, de tener un marco ideológico político definido como tal, ¿no? Consideramos de que tenemos problemas comunes y que como ciudadanos debemos de intentar resolverlos. Aquí en España, por ejemplo, nosotros nos encontramos directamente afectados por una grave crisis económica que, como decíamos, no distingue banderas, no distingue ciudadanías, no distingue procedencias. Y en el tema del Ecuador pasa algo similar. Nosotros como ciudadanos, como decíamos, lamentablemente nos han puesto a enfrentarnos unos contra otros. Ahora mismo vivimos una resurrección de la violencia, una resurrección de la piedra y de los huevos podridos, etcétera. Una política sucia que eso, como decíamos, se había sepultado. Hace 3 horas me llegó un mensaje que acaba de explotar un coche bomba en la zona del Oriente. No sé si se han enterado. En San Lorenzo. En San Lorenzo. ¿Cómo es posible que estemos reviviendo atentados terroristas, etcétera? Venga de donde venga. O sea, como decimos, esto es una situación que nos debe preocupar a todos. Si ahí hay un muerto de Creo, de Alianza País, de la Izquierda Democrática, de quien sea, a mí me duele porque soy ecuatoriano y ahí en ese momento digo, mira, ahí dejo mi bandera y vamos a luchar por resolver esta situación. Yo creo que eso no puede traspolarse a una cuestión política, como decíamos, donde se intenta dividir al ciudadano. Partiendo de la pregunta, yo considero, como decíamos, que esta situación que estamos viviendo en Ecuador no es ni más ni menos que un diseño regional. Es un golpe blando, como hablamos antes, en broma y tal, pero es una situación grave, es una hoja de ruta que está marcada a través de 2 asesores regionales, que es JJ Rendón y Jaime Durán Barba. El uno, asesor, como nosotros bien sabemos, de Yamil Maguad, de Febres Cordero, de Mauricio Rodas, de Álvaro Novoa, de Vicente Fox, de Mauricio Macri, etc. Y ahora está Durán Barba asesorando a Lenín Moreno. El otro, pues JJ Rendón, también que ofrece asesoría a Capriles, a Juan Manuel Santos, a Enrique Peña Nieto, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos que en el fondo es una implantación de una hoja de ruta que se llama el arte de saber ganar en el sistema regional, como decíamos, y hay un golpe blando en acción, que es el complot o la unión o el juego que hay entre el poder político y el poder jurídico. Vamos a interrumpirle, que ahí se ha terminado su tiempo. Gracias. Bien, vamos a darle la oportunidad a Freddy, por favor, sobre la primera pregunta. ¿La consulta es política o jurídica? Primero, gracias por la palabra. A ver, Alejandro, tomo tus palabras en el sentido de que es momento de que comencemos a generar una conciencia política en común y tratemos de poner a un lado las diferencias y trabajar por los migrantes, que es como debía haberse hecho siempre. Pero bueno, por circunstancias no se ha hecho. Tomo tu palabra y espero que tengamos esa oportunidad de seguir trabajando por la comunidad migrante. Está ahí en la mesa y espero que se trabaje en un momento en ello. La consulta ya está puesta, es decir, tendrán motivaciones políticas o tendrán motivaciones jurídicas. La consulta está puesta sobre la mesa y nosotros tenemos que opinar sobre sí o no. Yo creo que lo importante es valorar lo que hay dentro de la consulta, ir a votar, expresar nuestro voto, decir sí o no según nuestras apreciaciones personales, y partiendo de que en cierta manera Lenín Moreno plantea esta consulta porque quiere un poco remodelar el Estado. Yo le veo por esa perspectiva, ¿no? Un poco quitarnos de esos candados heredados de la época de Correa. Entonces ahora se plantea otro modelo, se plantea otro diseño, y yo creo que también es oportuno darle una oportunidad a Lenín Moreno como en su momento se dio a Correa. Y vamos a dejar de hablar de que si le asesora a tal persona o si le asesora a Pascual. Eso no tiene importancia. Lo importante es que luego son los datos de las personas que vamos a juzgar. Okay. Bien, le quedaba un minuto, pero ha sido generoso y nos va dejando tiempo. Bien, vamos a continuar con David Moya, ¿okay? Sobre la pregunta que estamos debatiendo. Muchas gracias. Pues sí. Yo creo que nos tenemos que centrar en cuanto a las preguntas de la consulta. Creo firmemente que es político, porque han habido intereses
primero por cómo se llegó a esa consulta, que ha saltado todos los cordones constitucionales que tiene para llegar a que el demandante de esa consulta pueda hacerla efectiva. Entonces hay un grave rompimiento del Estado de Derecho. También creo que no puede ser, como el compañero dice, una apreciación personal de cada uno que pueda votar. Más que nada porque se están violentando derechos en la Constitución, derechos humanos, dicho por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿La Corte ha dicho eso? El Consejo Interamericano de Derechos Humanos, perdona. La CIDH. La CIDH, es una corte, ¿ah? Aquí está la denuncia. Sí, pero no ha dado ningún fallo, ¿ah? De lo que él dice que él dice una corte. Bueno, Sí. ahí está la denuncia. O sea, en realidad los que impusieron una demanda o dijeron que tome las medidas necesarias para que la Corte se refleje y responda por la Constitución, por las preguntas en la Constitución, fueron miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ahí es cuando la Corte decreta eso. Es cuando la Corte dice, oye, necesito que el Estado de Ecuador me diga qué es lo que ha pasado en ese llamado a las preguntas de la consulta popular. Entonces, no sé si se ha manifestado, pero le pide respuesta por ella. Bueno, Sí, en en alusión, ¿no? alusión, sí, hemos Bueno, terminado la primera ronda. Sí, en por alusión alusión. a lo que dices. Tiene un minuto para... El poder, ¿dónde está? En el pueblo, ¿no? Es el soberano que decide. Ya está. El soberano decidirá sobre la pregunta que estás hablando, que es que a los ladrones no se les permita ejercer cargos públicos, y me parece muy razonable. El pueblo ecuatoriano es soberano y decidirá sí o no. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Segunda cosa, la consulta ha pasado al Constitucional, el Constitucional no ha devuelto la respuesta y la consulta ha seguido adelante. Así que personalmente yo creo que Lenín Moreno, dentro de sus facultades, ha cumplido los plazos. Y eso yo creo que debes reflexionarlo, porque en realidad no está bien confundir a las personas, simplemente aclarar lo que quiere decir cada pregunta y cada uno que responda como considere. Vale, por alusión yo creo que... Sí, tiene un minuto para... Sí, más que nada, o sea, yo te dije que no pueden ser apreciaciones personales porque la Corte Constitucional, según la Constitución, te dice en el artículo 104 que en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. ¿Vale? Lo de los 20 días es una ley orgánica, ¿vale? Entonces, según la Constitución y la ley que más impera, te dice que en todos los casos, ¿vale? También el pueblo es soberano totalmente, pero es soberano bajo un cordón constitucional. Si no, vamos a decir que yo qué sé, que todos los comunistas en Ecuador que hay que matarles, y si el pueblo vota que sí, les matamos. No, pues tenemos que regirnos según la Constitución, según las... Pero no está bien la apreciación. Es que tú no puedes hablar de vida o muerte. ¿Me estás cortando? Simplemente estamos hablando que a los corruptos y a los ladrones por favor, vayan a la cárcel, nada más. Es decir que entonces, pero son las culpados, pero es la Constitución. no estamos hablando de matar a nadie, nadie va a matar a nadie. Pero están violando derechos. Están violando Por derechos favor, de las se ha terminado personas. su tiempo, Sí, sí. por Ya, favor. verás, yo voy a intervenir. Un minuto, Sí, por tengo favor. dos. Ahora no voy a replicar, voy a hacer mi intervención. A ver, verás, primero. La intervención de la siguiente Vale, pregunta, un o- minuto, ok, un minuto, Un solo minuto. replico. Ok, te refieres a Durán Barba. ¿Tú conoces quién es Juan Falcón y Puig? ¿Sabes quién es Juan Falcón y Puig? ¿O quién es Alexis Mera? Entonces, espera, no, verás, comparación. si a Correa le asesoran, No tiene comparación. espérate, si a Correa le asesoran los ex socialcristianos, bien. No, pero no me espera, refiero a pero eso. si a Lenin le asesora un social cristiano, mal.
Si Correa, por ejemplo, hace la ley de comunicación, déjame hablar. Te estás yendo a un argumento que no es propio del debate. Pero espérate, él ha puesto en el debate lo de Durán Barba. Él ha puesto lo de Durán Barba. Porque es el asesor. Ya, déjame, ahora, verás, voy contigo después. Y más que nada, él te ha dicho eso porque cree que es político. Pero me estás cortando, espérate, me estás cortando, déjame ahí, verás. Tú te pones exquisito, sacas la Constitución, me parece genial. Yo te pregunto, claro, qué maravilla, ¿no? Qué grandes hombres. Ahora yo te hago una cosa. Tú sabes que cuando se aprobó la ley de comunicación, el artículo donde se creó la Supercon no estaba en el proyecto de ley ni se debatió en la Asamblea. Yo te hago a ti una pregunta. ¿Qué te parece si tú apruebas una ley con artículos que no se debaten en el Pleno? ¿Qué dice la Constitución al respecto de eso? Y eso ha hecho Correa. O sea, si Correa viola la Constitución, bien. Si Lenin intenta hacer que es del mismo partido, hombre, lo de la ley de comunicación. Pero por favor, ya, ok. Pruébamelo. Claro, no, ya, Entonces no vale el argumento. La consulta popular de la Concordia. Por favor. Que hizo Correa. En la consulta de la Concordia, ¿qué pasó? No se estaban cambiando, Mi turno de tiempo. Te has reído y has aceptado. Mi turno de tiempo. Te has reído y has aceptado. Ya. No es lo mismo tratar temas regionales, temas limítrofes, que tratar unos derechos de la población, de la ciudadanía. Te has reído. Claro que me he reído, obviamente. Señor... Me toca, vale. Sí, por favor, señor Entonces, David Moya, por favor, vamos a dejar que, y también Freddy, vamos a dejar que los tiempos de las personas que intervienen. exactamente, y no Bueno, les vamos a interrumpir. Aquí hay un Vamos detalle que se ha llevado, como decíamos, a un contexto ciudadano de que el poder está en el pueblo y tal, lo que dice Freddy, y que lógicamente es respetable, pero todo en un marco constitucional y dentro de la lógica y el sentido común. O sea, a mí no me pueden venir a preguntar de que si está de acuerdo con que la violación a niños no prescriba. Lógico, pues, por favor, es que eso ni siquiera se debe preguntar, como otras preguntas más, que el tema de la corrupción, que paguen y devuelvan lo robado, incluso con sus bienes, lógico, por favor, es como lo que hablamos antes, como si dicen, no, que hay que mandar, yo que sé, a expulsar a todos los afroamericanos, afroecuatorianos, porque, yo que sé, no tienen antecedentes indígenas, por así decirlo, y si la gente vota así, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como decíamos, aquí se está jugando con la sensibilidad de los ciudadanos y se está jugando con la seriedad de las preguntas. No nos pueden venir a preguntar cosas obvias y a despilfarrar más de 50 millones de dólares en una consulta que innecesaria radicalmente, porque no nos va a cambiar la vida de los ciudadanos ecuatorianos absolutamente en nada y en beneficio, al contrario, nos perjudica, por ejemplo, como la ley de plusvalía. Y vamos a ver cómo la burbuja inmobiliaria se ha reventado y la crisis económica y la crisis social que se ha ejecutado aquí en España, pues allá se va a replicar en Ecuador, cuando hay una ley que blinda para que eso no suceda. Ya. Nos perjudica Bien, totalmente en contra. Hemos terminado ya la primera pregunta, la ronda, y también hemos tenido la oportunidad de la réplica. Vamos a la segunda pregunta. ¿La muerte civil es una solución al problema de corrupción del Ecuador? Vamos a empezar igual por... Muy bien, Edison. a ver, la corrupción es un fenómeno complejísimo porque tiene que ver con muchas cosas relacionadas a la cultura, tiene que ver mucho también con los valores heredados de cierta moral. Por ejemplo, un país protestante, esto habla bien Max Weber, ¿no? Cómo el capitalismo se desarrolló en las sociedades puritanas protestantes. Y sociedades, digamos así, católicas de herencia románica, tienen otros conjuntos, digamos así, de valores éticos y tal. Entonces, la corrupción es algo muy complejo, pero dentro de su complejidad latinoamericana, algo que ha contribuido radicalmente a incrementar la corrupción en Ecuador ha sido la concentración de poder siempre. Y con Correa hemos inventado este mecanismo perverso que es el quinto poder, que ha resultado ser una agencia de colocación de fiscales, de superintendentes, de todo eso. Solo fíjese en un ejemplo, que no es que la oposición le está metiendo preso a Glass. Quien le metió preso a Glass es otro de Alianza País. Y Lenín Moreno no es que vino de la luna, es de Alianza País, Lenín Moreno. O sea, cuando él está hablando de que Lenin viola la Constitución, alguien de Alianza País está violando la Constitución y es denunciado por otro de Alianza País. Fíjate, que ellos mismos hasta son la oposición. Entonces, si tú concentras el poder y le pones de fiscal al asesor personal de Correa, como es el caso de Vaca Mancheno, ¿cómo le va a investigar ese señor la corrupción a su pana? Entonces, dentro de lo que cabe, sería bueno que, por ejemplo, pongas a un fiscal de un partido enemigo ideológicamente tuyo. ¿Para qué? Para que el rato donde vos te cojas un centavito, yo te voy a buscar hasta debajo de los zapatos.
para que la lucha política intente... Mira, esto habla muy bien Montesquieu cuando habla de la separación de poderes, lo que en Estados Unidos se llama los check and balance, la división de poderes que hace que mientras él está gestionando el dinero público, yo voy a por él a ver qué está haciendo. Esa es una manera de cómo luchar contra la corrupción. Y yo creo que la consulta no es que va a solucionar. Se ha terminado su tiempo. Sí. Bien, como dijimos que vamos a ir intercambiando, vamos con usted. Pues sobre la segunda pregunta, ¿qué opina usted sobre esto de la concentración de poderes? Si bien vemos esta pregunta, directamente está enfocada a anular políticamente a Correa, sobre todo. O sea, quieren inhabilitarlo para que no se pueda presentar ni siquiera para aconsejarlo alcalde de ningún pueblo del Ecuador. Entonces vemos que tanto que se llena la boca hablando de democracia, de elecciones, que el pueblo tiene la potestad de elegir, ¿por qué no se, si dicen que la gente no lo quiere, etcétera, ¿por qué no dejan que se presente? Ya, y que el pueblo diga a la hora de votar que realmente pues no lo respalda, y ese fracaso sería mucho más contundente a aplicarle una muerte civil. Esta muerte civil, como decíamos, está contextualizada en una ideología del realismo mágico, como dice Edison. ¿Por qué? Porque realmente se habla de la corrupción de Correa, de su gobierno, etcétera, etcétera. ¿Cuántos presos están hasta ahora tras las rejas? Escasamente, y sin pruebas contundentes, Glass. Pero, ¿dónde están las pruebas de los demás alcaldes, políticos, etcétera, del gobierno de Correa? Si hablan tanto que Correa se ha llevado y que tiene el dinero escondido, etcétera, han tenido 8 meses para procesarlo, etcétera. ¿Por qué no lo hacen? ¿Dónde están las pruebas? Como decíamos, simplemente nos llenamos la boca replicando lo que dice Durán Barba, que aquí se ha dejado de dar importancia a las pruebas, al contenido, y se ha llegado simple y llanamente a ondear la bandera del discurso, la falsa bandera de la imagen y de la calumnia, etcétera, y eso se toma como verdad, cuando realmente nosotros veamos la corrupción que existe aquí en España y veamos la cantidad de casos comprobados, etcétera. Eso tendría que existir allá en Ecuador. ¿Dónde están los casos? ¿Dónde están los fondos, etcétera, etcétera? No existen. Entonces simplemente vemos que es una idea, o es una hoja de ruta que se está aplicando no solo en Ecuador, se está aplicando también en Latinoamérica. Veamos Brasil, veamos Argentina y demás países del orbe progresista. Entonces yo lo que veo aquí simplemente que es una persecución política que se está haciendo tanto a Rafael Correa como a gente que es afín a la ideología del desarrollo social, que ha logrado implementar un cambio estructural a las clases pobres, y eso es lo que se está persiguiendo, es una lucha de clases, es un método para... su intervención. Bien, vamos a continuar con Vamos Freddy. a hablar de las 3 primeras preguntas. A grandes males, grandes soluciones. Los corruptos no queremos que gobiernen el país. Lógico. Si alguien está condenado, Totalmente de acuerdo. no debe Totalmente participar en elecciones. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Claro, Entonces vota la primera claro. pregunta, sí. Y, es como debes hacer. Y votaré sí. Ya. Voy a votar no a las 2, 3 y 6. Ya. 2, 3 y 6. Por favor, no Es así. Vamos a los tiros, es Claro. decir, segunda pregunta. No son un castillo. Por favor, vamos a continuar. Segunda pregunta es el Consejo de Participación Ciudadana. Hemos visto en el papel y en la Constitución estará muy bonito, pero hemos visto que no ha cumplido sus funciones. Hay que darle una vuelta. Ahora que haga lo que tenga que hacer, que es sobre todo fiscalizar este tiempo, que comienzan a aparecer muchas cosas raras y comenzarán a aparecer más cosas raras. Se debe fiscalizar porque a la luz están los sobreprecios, las obras mal hechas y demás cosas. Detrás de eso hay responsables, y todos como ciudadanos ecuatorianos queremos que se cumpla la ley, se encuentren los responsables y se les confisque los bienes y podamos recuperar algo, porque ahora mismo Ecuador liquidez no tiene, por lo menos por esa forma intentar recuperar algo. Ahora, la tercera pregunta sobre la reelección indefinida, pues que el pueblo opine. Si quiere que Correa se elija 10.000 veces, pues el pueblo opinará en la pregunta 3 lo que tengan que opinar, y si no, pues ya está. ¿Para qué darle tantas vueltas? El pueblo decidirá sí o no. Y hay otra cosa muy importante. Tenemos que entender que en países como Ecuador debe acabar el caudillismo, se debe acabar de raíz. Y debemos intentar siempre buscar promover personas, gentes o instituciones o agrupaciones políticas que gestionen el poder de una forma equilibrada, repartida, con consensos,
no con una institución montada ahí donde es todopoderosa. Eso no está bien, Alejandro. Y ahora estamos viendo esos Se ha fallos. terminado su Ahora- participación. Bien, seguimos con... ¿Por réplica? No, ¿Podría todavía hacer- nos falta David Moya, que tiene que intervenir sobre la segunda pregunta. ¿La muerte civil es una solución al problema de corrupción del Ecuador? Para mí, por supuesto que no es una solución para nada, porque, vuelvo a repetir, hay personas dentro del Consejo de Participación Ciudadana que ganaron por oposición pública, libre y técnica ser consejero, ganaron ser consejero. Entonces violaría sus derechos de entrada. Pero el Ejecutivo no está cambiando eso. Lo que está cambiando es decidiendo desde el Ejecutivo quiénes tienen que ser esos miembros, que son 25 creo, que van a cambiar cuestiones muy trascendentes para el país, como es el defensor público, fiscal general, contralor general del Estado, fiscal, todos ellos. Entonces, y va a hacerlo sin la veeduría de la ciudadanía, que es necesario para que para que no se concentre el poder, como el compañero dice. Porque si están diciendo que es un caudillismo, solventándolo con un caudillista mismo. Entonces no se puede hacer eso. Tiene que hacerlo protocolariamente, como dice la Constitución, con veeduría de la ciudadanía, con enmienda de la ciudadanía, pero no meter a dedo y que con el poder que tiene, mezclándolo con los grupos de derechos entre cristianos y todos ellos que tienen mayoría en la Asamblea, coger y tenerles no solo un año, porque dentro de la ley, dentro de la Constitución, de la ley orgánica, te dice que no puedes hacer una enmienda para elegirles sin que pase un año antes. Entonces estarían hasta el 2023. O sea, es una locura. Es totalmente por parte del Estado esa... Pues se ha terminado ese concepto. Se ha terminado su... Yo voy a usar mi minuto de réplica. A ver, lo que me parece esto de Odebrecht que se ha referido a él es un escándalo. Pues al tío del Glass le están grabando con el Santos Filio. Espérate, déjame, no me cortes, déjame hablar, porque él ha hablado que no ha habido pruebas. Él dice que a Glass le han involucrado porque no ha habido pruebas. O sea, verás, espera, pero déjame hablar. O sea, verás, Odebrecht, Coima, en Perú, en Colombia, en donde están expresidentes en la cárcel, y en Ecuador se ha equivocado. ¿Por qué los Lo ha hecho mal, espérate, entonces verás. Odebrecht en Ecuador están presos? Déjame hablar, yo no te corté. Va el tío de Glass, donde el contador de Odebrecht, y llega y le dice, regáleme $13 millones. Va el contador y dice, le doy, y esto no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces Glass dice, yo no tengo la culpa, es que él se ha tomado mi nombre. O sea, el contador de Odebrecht le regala $13,000 por la cara a este señor. Y está grabado. Y entonces dicen que no hay. ¿Y de dónde salió esto? Fíjate, el ejemplo es bien didáctico. Eso no vino por la Fiscalía Ecuatoriana, eso vino por una delación del extranjero, no por el fiscal ecuatoriano. ¿Se ha terminado su Brasil. minuto? Ya. ¿Por réplica? Sí. Lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, como decíamos, y control social, es un golpe de Estado si esto se aprueba, como decíamos, y estaríamos incurriendo en una violación de la Constitución. Nosotros recordemos cuando se quitó a Bucaram por loco y tantas cosas que se le pusieron encima. ¿Qué pusieron? Un presidente transitorio, ¿cómo se llama el cargo? Un interino, que tampoco estaba reflejado en la Constitución. Imagínense, entonces aquí estamos jugando con las leyes y nos estamos saltando los principios. Como decía David, el Consejo de Participación Ciudadana ha sido gente que ha sido convocada a concursos públicos y han tenido la capacidad los ciudadanos de replicar y de poner enmiendas reclamando que esta persona no es viable por esto y por esto. ¿Dónde han estado sus réplicas si esta gente realmente no valía la pena que estuviesen ahí? Son personas que tienen su preparación, son personas que se pueden presentar, cualquier persona, tú mismo puedes ir y presentarte como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, son concursos públicos y sobre todo gente de las organizaciones sociales. Y luego de esto, ¿Su intervención? Lenin va a poner la gente a dedo.
Eso sí es Antes un también dedazo. fue el dedo. Ahora no Antes es- también fue el dedo de Claro Correa. que o sea, no, por favor. claro que no. Y sabes que no es cierto. Se cumplió un protocolo Por favor, constitucional con el Consejo. tiene la palabra Bueno, Freddy. a ver, yo creo que sobre todo aquí hay que poner un antecedente que es la coletilla final que nos están diciendo, que es que esos puestos mañana van a ser de elección popular, que hay un proceso ¿Cómo eliges transitorio, entre 3.000 personas? Si hay se un proceso presentan. transitorio y después Por va a haber favor. una elección popular de estas personas. Respetemos ¿No te el- parece democrático tener personas elegidas popularmente para el Consejo de Participación Ciudadana? Pero ¿No te sí, parece bien? Pero es inviable. Ya, pero tú Si se eres un presentan demócrata. 10.000 Respetemos personas. el turno, por favor. Entonces, Que se haga igual. Va a tener usted Protocolo. su minuto Que de sea réplica, igual, por favor. Protocolo, ¿Ha con terminado vedurías ya? de la ciudadanía. yo creo Ha que terminado, muy Pero bien. no del A Ejecutivo ver, a dedo. hay que hablar de Pero Correa todo. también ponía dedo, pues. Pero no estás diciendo, está diciendo que algo es malo, pero cogiéndolo con algo peor. Claro. No puedes hacer eso. Entonces, Dame una solución, dame una solución. Solo ese dedo que elija, solo una que Correa solución. ponga su dedo. O sea, el dedo de Correa sí No, vale no podemos decir, y el dedo de otro no vale. Estamos Eso mal quieres ahora, vos. vamos a ponerle otra cosa Es que peor. vos quieres No, que por solo favor. Correa tenga el Por dedo. favor. Déjale que otro para nada. también. Por favor. Que esto Punto de que la orden, por Constitución, favor. que la Constitución Vamos a tenga el dedo. continuar. Que es como lo Le quiero. ruego, David, por favor, vamos a continuar. Se ha terminado el minuto de réplica para todos y vamos a continuar con la tercera pregunta, que sería: elegir a nuevos representantes del Consejo de Participación Ciudadana permitirá una mejor participación de la sociedad civil en la vida política del Ecuador. Vamos igual. Sí. Pues, Yo creo que no, porque no debería existir el Consejo de Participación Ciudadana, porque cuando tú, verás, vamos a ver, la sociedad está estratificada, no tenemos la sociedad militar, la sociedad religiosa, la sociedad estatal, la sociedad política. Nosotros los partidos políticos formamos parte de la sociedad política y están los privados, la sociedad civil que se llama, ¿no? Esto está definido bien por Schumpeter, ya. La sociedad civil no tiene nada que ver con la sociedad estatal. O sea, esta fue uno de los absurdos que tiene la Constitución ecuatoriana. Hacer el quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana, que estatiza la participación ciudadana, cuando es un oxímoron. Esto es una irracionalidad. Si tú eres de la sociedad civil, eres de la sociedad civil. Cuando ya entras al Estado, cuando eres burócrata, cuando recibes dinero público, pasas a ser, formas parte de la sociedad estatal. Entonces, ese consejo no debería existir. ¿Va a mejorar la participación? No. Simplemente vamos a aprovechar esta guerra civil de Alianza País para que Lenin, póngalos como él dice, el dedo de Lenin. Él quiere que solo haya el dedo de Correa. Y va a ser bueno, verás, porque cuando venga el dedo de Lenin, va a poner otro fiscal, por ejemplo, va a poner otro contralor, donde sí van a comenzar a salir muchas cosas y la gente se va a ir enterando muchas cosas que ha habido en el Ecuador. Por ejemplo, la negociación petrolera, que se han sabido perder los contratos petroleros en el Ecuador. ¿se Eso ha sería terminado bueno. su minuto? Sí. Bien, un Por momento, alusiones, por yo favor, creo, ¿no? un momento, por favor. Pues sí, usted sostiene la tesis en que se debería eliminar el Consejo de Participación Totalmente, Ciudadana. sí. Totalmente. Me retiro un ratito ya, Sí. por favor. Bien, vamos a Sí. por alusiones a David Moya. Por favor, tiene un minuto para poder Vale. contestar a Vale. esta pregunta. Para ti, dar poder a la ciudadanía está mal, acabas de decir. Si lo que se requiere en un Estado de derecho es que la ciudadanía participe en los temas políticos porque son directamente incidentes en su vida. Está totalmente equivocado, perdóname, pero la ciudadanía necesita meterse en la vida política del Estado, si no, sus derechos van a ser violados. Entonces, por eso se creó el Consejo de Participación Ciudadana, para que ellos, la ciudadanía, sea veedora de las elecciones a consejeros, que pueda hacer enmienda, ¿sabes? Pero no me puedes decir que está mal porque sí. ¿Tú crees que la ciudadanía ha visto los contratos petroleros de esa veeduría existida? No, pero no hablamos de los contratos petroleros. No hablamos de eso. Porque tú dices que ahora ven... no hablamos de eso. Estamos hablando de que tú dices que el consejo es una aberración para ti. Sí. Y lo que yo te digo es que ¿cómo puedes decir eso si estás quitándole a la gente que se supone que es una ventaja que la gente esté inmiscuida en la vida política del país, porque incide directamente en sus derechos? Pero para eso están los partidos políticos. Y tiene ideologías diferentes. Claro. Entonces no es objetivo, pero ya no es- alguien de la ciudadanía, dentro de la ciudadanía, que pueda opinar de la vida política, es una ventaja. Por favor.
Vale. Bien, con respecto a esta pregunta, Freddy, ¿cree usted que ¿usted? Sí, ya Muy bien, participaron. muy bien. Hay un desequilibrio aquí. Sí, perdón. Bueno, Sí. nosotros vemos como en toda sociedad evoluciona y deberíamos nosotros también como sociedad evolucionar. Aquí se critica porque Rafael Correa quiera otro mandato, posiblemente, ¿no? Él dijo, mira, ya me voy, ya está en buenas manos y hasta luego. Pero quedó esa puerta ahí que se la van a cerrar. Sin embargo, aquí Angela Merkel ya va por su cuarto mandato y aquí no pasa nada, aquí es democrático, viva la vida, nadie le critica, nadie dice nada. Nosotros tenemos que dar el salto de una democracia representativa a una participativa. Esto es lo que nosotros deberíamos de apoderarnos como ciudadanos. El hecho, como decíamos, que a nosotros se nos pregunte, y es un salto, y lo reconocemos. ¿Cuántas veces a nosotros aquí en España o en varios países de Europa se les ha preguntado a la gente si quiere determinados cambios, etcétera? Aquí no. Se eligen a sus representantes y ellos verán lo que hacen y hacen cosas que la gente ni siquiera están de acuerdo. Por ejemplo, el rescatar a las autopistas en vez de rescatar a las viviendas que están vacías y entregárselos al pueblo. Eso, seguro, si lo llevan a consulta popular aquí, se haría y la gente votaría que eso se ejecute. Pero como decíamos, en Ecuador, ¿qué se quiere? Con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es su principal mecanismo? Que es permitir que la ciudadanía participe en temas políticos, que la ciudadanía se inmiscuya en temas políticos. Otra cosa es que quizás no se haya dado tanto trabajo, etcétera, para que eso se ejecute realmente como debería de ser. Otro punto importante que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido reconocido a nivel mundial, a nivel regional, y que piden réplica a otros países, es que este consejo es el encargado de recibir las denuncias por corrupción, de tramitarlas, de investigarlas y pasarlas a los organismos pertinentes. Y esto, como decíamos con Lenny Moreno, se quiere eliminar para ahora sí repartirse el poder y que realmente no haya nadie que les diga que se están repartiendo la patria. Se ha terminado su intervención, gracias. ¿Cuántas veces se denunció? Hay varias denuncias. Por favor, varias al denuncias. final tendremos público la oportunidad de hacer preguntas a los participantes en este debate. En el papel todo se lee muy bonito. Hay grandes novelas, hay grandes escritos que son muy bonitos de leer, ¿no? Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana en el escrito está muy bonito. Ahora en la práctica, en la realidad, en Ecuador, hemos visto que no ha cumplido su función. Y ahora Lenny Moreno lo que quiere es intentar a ver si cumple su función. Ahora, que fracase o no fracase, ya dependerá mucho de las circunstancias. Pero a Rafael Correa se le dio la oportunidad con su Consejo de Participación Ciudadana, donde todo iba a ser supuestamente controlado, fiscalizado, todo iba a ser realmente llevado bien. No ha pasado. Ahora, en el mismo modelo que se propuso con Rafael Correa, va a seguir adelante. ¿Para qué? Para que ahora sí intentar a ver si se logra hacer algo, fiscalizar sobre todo, que es el problema que tenemos ahora sobre la mesa. Entonces, mi propuesta es lo que hay, el Consejo de Participación Ciudadana, hay que cambiarlo porque no ha hecho lo que tenía que hacer y hay que reconocer que ha fracasado y hay que cambiar las personas. Que el modelo propuesto puede ser el peor o el mejor del mundo, no te lo podría decir. Es una alternativa y es una puesta en funcionamiento. Vamos a ver qué pasa. Siempre hay consultas, y te lo digo así, siempre hay consultas para quitarlas y ponerlas. Y entonces, en ese aspecto, yo personalmente creo que el Estado debe ser lo más compacto y más sólido posible. En el caso ecuatoriano es lo que hay, y por eso, el día de la consulta popular, debemos votar sí a esta pregunta, para remover a los ineptos, para que se ponga realmente a personas que puedan hacer su trabajo. Se ha terminado su intervención. Pues en pocas palabras nos comenta que el Consejo de Participación Ciudadana debe eliminarse porque no ha cumplido su función, ¿no? Las personas no han cumplido su trabajo. Sí, ya. Es decir, ¿Cuántas denuncias has emitido a través de la página, por ejemplo, con pruebas contundentes para revocar algún candidato de algún cargo del que sea, de Alianza País o de quien sea? ¿Cuántas denuncias has hecho? Fernando Villavicencio ha sido el hombre que ha estado constantemente No, digo, ¿tú cuántas has hecho? No, Edison, ¿cuántas has hecho? Tienes personas que han denunciado, asambleístas. Bien. Fernando Villavicencio. Vamos habrá que ver las pruebas, habrá que ver las pruebas.
Voy a usar mi minuto de réplica. Un ¿vale? minuto. Sí. Yo creo que tengo que... A ver, Un momento, por favor, rogamos silencio. Sí, vamos a darle un minuto y Ya. a usted le Porque queda. es un minuto después de las... sí, después de Sí. los 2 minutos, Entonces, un minuto. antes, ¿no? Sí, sí, Uno, tú, dos, no, han tres. pedido antes ustedes, ¿ah? 1, 2, Sí. 3, 4. Ana, Me acá queda usted- todavía la intervención. Sí, ahora después de Edison le Vale. corresponde A ver, mira, por ejemplo, Alejandro, la cuestión de los contratos chinos. Para ponerte un ejemplo de cómo el Consejo de Participación Ciudadana no funciona. ¿Quién es el vicepresidente del Consejo? El señor Jarrín, esposo de la señora Soledad Buendía, asambleísta de Alianza País. Espérate, coincidencias de la vida, ¿no? Vale. El señor Gualinga, de Alianza País, que es Shuar, que va puesto ahí la corona Shuar. La mujer de él también es la miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, si tú cierras todo al entorno de Alianza País, 2 de espérate, 25. ¿cómo tú vas a lograr fiscalizar eso? Te voy a poner el ejemplo, lo que habla Freddy, las denuncias de Villavicencio. Él habló de que nos están robando de 4 a 8 dólares por cada barril de petróleo. ¿Y qué pasó? Le allanó la casa, le allanó el despacho a Clever Jiménez. Es que eso, entonces, claro, si estás pidiendo que haya Se ha denuncias, terminado pues su fíjate eso. intervención, Ok. por favor. Vale, por Bien, alusión. Por alusión, por Sí. favor. Yo lo que recalco y lo que te digo, el Consejo de Participación Ciudadana se ejecuta, o sea, a la gente que está ahí es por concurso público, o sea, tú dices que los ponen a dedo, ¿yo qué culpa tengo? Por ejemplo, si el día de mañana no llega un puesto y un hermano lo que sea se presenta a un concurso público y lo gana, o sea, ¿qué quiere que haga? O sea, entonces, no puede ejecutarlo. Y son 2 personas de 25, o sea, por favor, o sea, y no por eso el ejercicio de este consejo va a dejar de ser, ¿sabes? Hay un montón de denuncias que se han presentado, hay personas que se las ha ejecutado, que se les ha procesado jurídicamente, incluso de la propia Alianza País. Entonces, como decíamos nosotros, el tema de la corrupción que estamos presentando, que se está presentando, es simplemente una cortina de humo, una cortina política, simple y llanamente, como decíamos, para golpear Se y ha hacer terminado su una minuto de dictadura en el país. intervención. Gracias. Vamos a David, por favor, sobre el tema. Tiene ¿Cuál un es la minuto pregunta? de... ¿Cuál es la La pregunta? réplica. Una réplica sobre, yo tenía sobre réplica. Entonces tenía intervención. no. Sobre A ver, el tema se ha de dicho- si se elimina la participación ciudadana en el Ecuador. Se ha dicho que es una novela bonita de leer, ¿no? Pues para ti una novela bonita de leer la Constitución, yo creo que por ahí vamos mal. Obviamente que no existe la perfección, obviamente no existe la perfección, pero ¿cómo se puede estar en contra de este consejo si en realidad se está haciendo que la gente intervenga? También, ¿cómo se puede, si dicen ustedes que tiene facultades como para poner y dejar de poner a funcionarios muy importantes en el ejercicio del poder, ¿sabían que le va a otorgar Lenín Moreno con esta pregunta incluso más competencia al Consejo de Participación Ciudadana dentro del anexo, incluso más competencias? Entonces, bajo ese punto de vista, usted también tiene que votar no, pues. No, es lógico. Pero la cuestión es que se haga. Se ha terminado su minuto, por favor. Simplemente para Por decirte favor. esto, que se haga a dedo desde el Ejecutivo es Gracias. un graso error. Se ha terminado. No, Muy bien, golpe de Estado. pues vamos a continuar. ¿La reelección indefinida está hecha a la medida de Correa? Pregunta para Edison, Sí, por tengo favor. 2 minutos. A ver, Sí, nos 2 estamos minutos para olvidando cada algo uno, por fundamental. Esta es una batalla de Alianza País, no es de los ecuatorianos. Alianza País no es de Ecuador. Entonces Lenin ahora va por Correa y tiene que cargarse a Correa para poder gobernar. Claro que la pregunta con la que habla, que ¿cómo se llama? El principio de la habilidad de Montecristi, bla, bla, bla. No, está hecha a la medida de Correa, ¿no? Entonces, Lenín Moreno necesita deshacerse de Correa, sacar a los correístas que tiene dentro de su gobierno y intentar gobernar, porque Correa le ha dejado una deuda gigantesca. Y en esto yo me voy a referir a lo que Ecuador esta semana colocó 3.000 millones de deuda.
Ecuador se está endeudando 1.000 millones cada mes. La famosa mesa servida de Correa es mentira. Entonces, como Lenín Moreno no sabe qué hacer, necesita gobernabilidad, y esa pregunta está hecha para cargarse a Correa. Con relación, eso tiene que ver también mucho con lo de antes. Claro, él necesita deshacerse, pero esto, mira, no es que lo está haciendo la oposición, son los mismos de Alianza País que se están haciendo eso. Y los ecuatorianos estamos pagando las consecuencias de su guerra fratricida, que es entre aliancistas, porque Lenín Moreno no vino del Partido Social Cristiano, él vino de Alianza País. Y mírate, Raúl Patiño dice, nosotros en la asamblea sí sabíamos que estaban robando, pero no nos dejaban fiscalizar. Chuta, recién se da cuenta. Cómplice. ¡Qué maravilla!, ¿no? Dice, sí sabíamos que estaban robando el petróleo. Capaya se estaba robando el petróleo con Alex Bravo, y le dicen a Correa, dice, oiga, ¿usted le conoce a Alex Bravo? No, dice, yo no le conozco a Alex Bravo, ¿quién también será? Entonces, esa guerra dentro de Alianza País nos viene de maravilla a los ciudadanos, porque nos estamos enterando cómo operaron durante los 10 años en la mayor bonanza petrolera del Ecuador. Eso es buenísimo. Bueno, le han quedado 2 segundos. 2 segundos. Bien, vamos a dar la oportunidad a... Sí, eso de que Usted, la por bonanza favor. petrolera y tal y pascual, el típico discurso, ¿no?, que se ostenta. Nosotros veamos y revisemos que el Ecuador siempre ha tenido petróleo, o sea, ha habido altibajos, etcétera. Y cuando estaba a $20 o a $40, ¿cuánto eran los sueldos? ¿Qué tipo de educación teníamos, etcétera? Recordemos que los contratos así en relación eran 80-20. Por cada 100 barriles de petróleo que se sacaban, 80 se llevaban las petroleras y 20 quedaban para el Estado. Y esos 20 se repartía entre toda la corruptela que había anteriormente en el país, que hoy ha vuelto. Y escasamente 1 o 2 barriles eran los que iban a parar a la educación, a las autopistas, si es que acaso se hacía, que ahí recordemos que no se hacía absolutamente nada. Que se habla de la deuda, nosotros recordemos y veamos que uno, si no se endeuda, no puede progresar. Uno aquí tiene un trabajo, una nómina, etcétera, y si quiere una casa, y si no tiene el dinero para comprarla de una forma directa, ¿qué hace? Tiene que ir al banco y pedir una hipoteca, etcétera. Si quiere un coche, más de lo mismo. Entonces aquí estamos, como decíamos, jugando con una retórica que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, esa deuda, como decíamos, está invertida en las hidroeléctricas, en las autopistas, en los hospitales, en las escuelas del milenio, etcétera, etcétera. El dinero está ahí. Y en la casa de ahora Alex qué Bravo sucede? también. ¿Y ahora qué sucede? Como decíamos, simple y llanamente, si necesitamos dinero, pues ¿qué es lo que está haciendo Lenin ya? Simplemente está vendiendo las hidroeléctricas, o sea, desmantelando el Estado de Derecho. Si nosotros vemos, la deuda del país es una de las más bajas de la historia, un 27%. Veamos la tasa de deuda que el Ecuador tenía en la época de los Bucarán, en la época de Ballén, en la época de tantos presidentes que nos han gobernado. Veamos cuál era la prioridad de las políticas de esos presidentes. Era el pago de la deuda externa, por encima de las necesidades de los ecuatorianos. O sea, si yo tengo mi familia y estoy endeudado en un coche, en una finca, etcétera, yo dejo de darle educación, salud a mis hijos, pero pago la deuda del coche, por favor. Y esa es la política que hemos tenido, de subdesarrollo. Gracias, Alejandro. Continuamos con Freddy sobre esta pregunta. Que es lo que A usted ver, la nos pregunta va- número 3, ya habrá tiempo para hablar de economía. A ver. Sí, la 3, la pregunta de la relación indefinida de Correa. Los lados. Es la 2. La 2, me dicen que es la 2. Claro, sí, sí. A ver, yo en esto te voy a hacer reflexionar sobre algo. ¿Qué pasó cuando se iban a elegir asambleístas, bueno, que iban a hacer la terna de asambleístas de Alianza País para Europa Ciudadanía? ¿Cómo te sentiste? Me estás preguntando, Sí, respondo. yo te respondo. Respondo. Sí, respondo. Vale. Yo reconozco la situación que se ha presentado en Alianza País, ¿sabes? Y los mecanismos que han existido, ¿sabes? O sea, yo no te lo voy a negar y los hemos debatido, se los he dicho a Rafael Correa cuando ha venido, ¿sabes? Que los mecanismos no han sido los más transparentes, entre comillas, ¿sabes? ¿Por qué? Simplemente porque ellos primaban una especie de fidelidad, ¿sabes? Porque ya veían que se iba a venir esta situación, ya se lo olían, como quien dice. Entonces intentaban poner a alguien más o menos seguro, ¿no? Para que represente los intereses de la asamblea de los migrantes en el exterior, ¿sabes? Muy bien, le contestaron. Pero te vuelvo y te repito, eso no es democrático y eso no ha sido en función a las necesidades reales del partido. Es decir, simplemente se ha puesto como a dedo. ¿No te suena que esta pregunta es igual? Es decir, si de pronto estas personas
no se podían reelegir, tú tuvieras la oportunidad, no pusiera a una persona 4 o 5 veces porque simplemente es de confianza. Entonces, sobre eso piensa. En nuestro país funcionan las cosas, aquí sí. Entonces, no es que le estamos limitando a que deje de ser presidente de por vida, sino también puede ser alcalde, concejal, puede ser otra cosa. Ya está. No puede. No puede ser alcalde ni concejal. No, lo sabe. Puede ser Correa, estamos hablando de la reelección indefinida sobre el mismo puesto, pero puede ser otra categoría. No puede. Aunque sí No puede. puede. Muerte civil, no puede ser absolutamente. Pero por la corrupción es eso. Por la corrupción es eso. Gracias, se como ha alcalde de terminado Cristo. la participación. Yo te digo, Se ha si es que- terminado, por favor. Sí. Vamos con David Moya, por favor, sobre la pregunta que estamos... Yo quiero decir que otra vez se está suprimiendo el derecho a la ciudadanía de elegir al que mejor le parezca, y eso es libertad, porque si es el caso que hablamos de Merkel, ¿no? Ella va por el 5º mandato, creo, y no pasa nada. Si la ciudadanía cree que lo ha hecho bien, la elige y punto. Tú has dicho un argumento que es que si pones esa ley, pues va a haber otra persona que pueda utilizar ese puesto, pero eso no tendría que ser lo que rija, sino que en el ejemplo que tú has dado sería la lucha de la militancia. La militancia tiene que tomar el poder, en el caso que le has dicho al compañero, para participar y ser postulado como asambleísta, ¿no? También esta pregunta, dentro de cómo llegó a esa pregunta a la consulta popular, directamente no debería estar ahí. O sea, directamente no debería estar ahí porque induce la respuesta, lo cual es una manipulación al electorado. O sea, esa pregunta no debería estar ahí si hubiese habido un cordón constitucional, que no lo hubo. Y simplemente eso. Bueno, Bien, réplica. para réplica. A ver, Sí. en el caso alemán, como entenderás, ellos marcan una hoja de ruta, ya sea la izquierda o la derecha. Los alemanes tienen claro el bien del país y se dejan de lado las tonterías. Ellos trabajan por los ciudadanos alemanes, algo que todavía nosotros parece ser que todavía nos queda mucho por recorrer. Y es así, nuestra asamblea funciona como funciona. Como lo dijo Alejandro, se eternizan en el puesto 4 o 5 veces porque seas fiel, y eso no vale. Con 2 veces y adiós, dale oportunidad a otra persona. Es lo que debe ser. Ahí Y es está la como lucha de la militancia. Como ya está, pero es como debe funcionar en Ecuador, porque ahora mismo no tenemos esa madurez política que tienen los alemanes, que no importa si eres de izquierda o derecha, lo que importa es el bien del ciudadano alemán. Y en Ecuador muchas veces no funciona así. Pero igual estás quitando a Pero no- la población pero estamos del hablando derecho de elegir. de la derecha realidad no, ecuatoriana. Estamos hablando de la realidad ecuatoriana. La derecha no vela por los ciudadanos. Entonces la gente quiere votar al que mejor le parezca, no puede. ¿Puedo yo hacer uso ya sé cómo, Sí. mi minuto mío a ver, verás. Primero, es una falacia decir que es una violación de derechos. Esto es como decirle a Charles Manson que no le dejan actuar en su banda porque le están violando el derecho a la libre empresa. No es así. Estamos hablando de una cuestión de la forma de gobierno. La forma de gobierno que intentamos construir los ecuatorianos es la democrática, con división de poderes y con alternabilidad. Tú estás comparando un sistema parlamentario europeo con partidos estatales, y esto tienes que leer la doctrina del Tribunal de Bonn, cuando se habla de cómo es imposible la representatividad en Europa cuando existen los partidos estatales en regímenes parlamentarios. Nosotros tenemos un sistema presidencialista copiado medio a lo barroco a los gringos. Y entonces ahí que tenemos un presidencialismo. Correa es un caudillo presidencial que tiene división de poderes para mantener la doctrina que te vuelvo a decir de check and balance. Entonces es más comparable que vayamos por ese lado que te compares con Alemania. No tiene nada que ver, verás, ya, primero. Lo segundo, hemos hablado también, Freddy se ha referido a que es bueno que esté en un rato. Mira, Correa ha gobernado 10 años y ha hecho lo que él ha querido. Se ha retirado. Nadie le ha tosido. Se ha ido. Ya. Ahora lo que queremos es ver qué han hecho, nada más. Y no es que vamos a entrar al gobierno los otros partidos para demoler los hospitales, para hacer hueco las carreteras. No, vamos a ver cuánto se ha pagado de sobreprecio. Se ha Nada terminado más. su tiempo, Nada por más. favor. Sí. Bueno, soluciones, por favor. Yo creo que sí que tiene que ver y sí es comparable, porque simplemente es un votante, un ciudadano queriendo votar libremente al que mejor le parezca.
Entonces no es una tontería, no es una falacia que se diga que es un derecho, que es minar en derecho a la población. ¿Vale? Porque Pero es que es una cuestión, mira, una cosa son los derechos y otra es la forma de gobierno. Esta tiene que ver algo con la forma de gobierno. Hablamos de derecho de una persona. Si yo quiero votar, si se postula 1000 veces a Pero correr, yo tengo el derecho mira, de votar. mira, tú, a ver, si tú, aparte espera. está mal planteada la pregunta, porque dice, Es que los derechos dice no son alternabilidad, no absolutos. existe ni Es que espérate, los derechos no son absolutos. Por ejemplo, tú no puedes votar. ¿Yo puedo votar a un reo de la justicia? No. Y no te estoy quitando el derecho. pero- Todos los derechos tienen límites. Claro, pero en este caso puedes elegir nadie a ha un- violado el Poder Judicial. Están violando el convenio de la CIDH. Ahí dice claramente quiénes se pueden presentar y quiénes no. Y por suscripción a esta ley superior, por así decirlo, el Correa y cualquier ciudadano ecuatoriano tiene la potestad de presentarse a cualquier Pero si a Correa candidatura. le insultaba a ¿sabes? la CIDH y ahora Se ha ustedes... terminado el tiempo Sí. para esta pregunta y para la siguiente pregunta vamos a continuar y así ya esta es la última pregunta. ¿Cuál es el nuevo contexto político y económico del Ecuador en los próximos años? Igual vamos a empezar con Eddie sobre Ok. este tema. A ver, Ecuador tiene una triple crisis. Primero es una crisis de los partidos. El más claro ejemplo es que hay un solo partido que ejerce hasta la oposición. Ahora, ustedes mismos son la oposición de ustedes mismos. Ya. Hay una crisis de partidos, primero. Segundo, hay una grave crisis económica debido a la caída de las materias primas, debido al excesivo endeudamiento y sobre todo a la camisa de fuerza que es la dolarización, que no nos va a permitir hacer chistes tontos, perdón por esta frase. Mira, mientras los ecuatorianos estemos peleando por la inmortalidad del cangrejo, la dolarización nos va a dar un buen sopapo, porque es un sistema que nos va a obligar a ponernos a la par a la política monetaria de Estados Unidos. Es lo que le pasó a España cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Entonces, segundo ámbito, crisis económica. Tercero, crisis de las instituciones. ¿Cómo puede ser posible? ¿En qué país del mundo le hemos visto al vicepresidente pasar las vacaciones en la cárcel 4? ¿Qué está pasando aquí? Eso es una, primero, deslegitimación del Estado ecuatoriano, porque ese señor no solo representa a Alianza País, representa al Estado ecuatoriano. Entonces, tenerle al segundo mandatario dentro de la cárcel te está mostrando que tienes una grave crisis institucional. Y eso tiene que afrontarse. Y Lenin no tiene la varita mágica. Lenin no va a hacer que suba el precio del barril de petróleo. A los chinos hay que darles lo que les hemos ofrecido de petróleo. Y la deuda que estamos cogiendo, esa hay que pagarla, porque hemos cogido casi al 8% de intereses. Entonces, el futuro de Ecuador va a ser bien difícil. Estamos enfrentando algo muy complicado y yo les voy a pedir, miren, yo sé que ustedes son jóvenes y tienen muy buenas ideas. Si queremos hacer una propuesta socialdemócrata que intente rescatar derechos sociales como la sanidad, la educación y eso, tenemos que buscar ante todo hacer política seria. Y para que haya los derechos sociales, tienes que generar riqueza, porque el estado de bienestar es carísimo. ¿Sabes? Alemania tiene unos hospitales o España, pero eso es caro, hay que pagarlo. Ya. Muy bien, tenía todavía 3 minutos, perdón. Bien, sobre el contexto político y económico, Sí. ¿cuál es el futuro para los próximos años? Es la pregunta que estamos analizando. esta lamentablemente, si gana el sí y toda la propuesta de la derecha en su conjunto se ejecuta, vemos una situación muy preocupante para el Ecuador. Van a venir reajustes, van a venir paquetazos, subida de gasolina, subida de pasajes, privatización de la educación, se acabaron las becas. Se van a vender las hidroeléctricas, que actualmente están ingresando al país más de 300 millones de dólares mensuales por la venta de energía eléctrica tanto a Perú como a Colombia. Antes, ¿cuándo se hacía eso? Ahora las obras que dejó Correa están generando dinero contante y sonante. Correa dejó un presupuesto que se hizo de redistribución en un precio de barril de petróleo de $40. Actualmente está en $60. Y aún así dice Lenín Moreno que no hay dinero para reconstruir las viviendas y tal, pero sí tiene dinero para las viviendas de Manabí que se derrumbaron en el terremoto, como ustedes bien saben, pero sí tiene dinero para gastarse en una consulta innecesaria, que tranquilamente 5 de las 7 preguntas se podían haber resuelto en la asamblea, pero le da la gana de
lo que quiere hacer, como decíamos, avalado y empujado por la derecha, porque esta consulta no fue de su programa político, esta consulta la ideó Guillermo Lasso y se está llevando a cabo producto de esos diálogos y de esos pactos sucios que está haciendo con los Bucaram, con los Gutiérrez, con toda esta gente, como decíamos, culpable de nuestro exilio en el exterior, de que nosotros estemos aquí a 9.000 kilómetros de distancia, viviendo un drama, como decíamos, de exilio, producto de esas viejas políticas que se vienen. ¿Qué se nos viene para el país? Como decíamos, lamentablemente una nueva migración seguramente, quizás por eso ya están haciendo acuerdos con España para que se abra la visa y poder salir nuevamente en bandada. Quizás se espera otros 2 millones de ecuatorianos al exilio después de haber vivido una estabilidad y una bonanza, por así decirlo, en todos los sentidos, porque nunca en la vida y en la historia del Ecuador se hizo lo que se ha hecho. Nunca se construyeron carreteras, nunca se desarrolló el país. Gracias. Vamos a continuar con Freddy, por favor, Vale. sobre la pregunta: ¿cuál sería el contexto político y económico en el Ecuador en los próximos años? Nadie está en contra de la obra pública, y al menos si está bien ejecutada, bien hecha y con las cuentas claras, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo en construir hospitales, escuelas y demás cosas. Nadie es tan, nadie es tan irreal o enfermo para no desear el bien de un país, ¿no? Se quejan del excesivo gasto público. Ya, ¿no? pero vamos a centrarnos, ¿no? El sector público tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse. No puede dedicarse a la propaganda política. Es una cosa que el partido político esté en sus funciones políticas, pero cuando gobiernas tienes que tener en cuenta que la casa pública, la administración pública es un bien muy delicado, que los recursos son escasos y hay que hacer las cosas de una forma muy inteligente. Eso no ha pasado en el gobierno de Correa. Ha hecho cosas, sí, pero ha hecho cosas desmedidamente. Que nunca se han hecho. ¿Cómo? Nunca se han hecho. ¿Cuántas Claro, hidroeléctricas construyó nunca se han hecho, Durán Ballén? nunca se ha gastado 1.000 millones en hacer un terreno. Pelando un terreno. Eso nunca se ha hecho. Bueno, decía Alejandro, es así. Sí. Nunca se ha hecho Nunca ha habido conciertos de tecnocumbia con dinero público Claro. aquí, tampoco. Tiene Nunca se ha 56 minutos. O Freddy, nunca se ha todavía. hecho el tema de la refinería, que te gastas 2.600 millones para nada. Es decir, a ver, hay que Yo ver las siempre cosas. les he pedido pruebas. ¿Dónde están los Por favor, documentos? sí. y tal? Está en Contraloría. Vamos. Está en Contraloría. Pues la Por eso próxima está- no lo imprimen y no lo pasan. por eso está Porque es fácil hablar. Pero y el calmar. Campayo ya- ya está preso. Por eso están esos presos, a ver. Por favor, vamos a... Sí, Sí, sí. Ha terminado Freddy, ¿no? Bueno, Tiene 33 segundos para decirte todavía. que la economía va a castigar estos años al correísmo. Le va a estar muy duro. Se viene un masazo. Y no es culpa de Lenin, es culpa de Alianza País. Muy bien, ha terminado su intervención Freddy, pues vamos a continuar con David, por favor, sobre la pregunta última de esta tertulia, ¿no?, que hemos tenido. ¿Cuál sería el contexto político y económico del Ecuador en los próximos años? Vamos a escuchar su opinión. Yo creo que es un cambio del progresismo de izquierdas que ha venido durante los 10 años con Correa y se ve claramente, según el contexto desde que empezó Moreno en el poder, sus alianzas con partidos que estaban prácticamente muertos, con líderes políticos como Bucaram, que estaban prácticamente muertos. Entonces es un cambio a la partidocracia, es un cambio al neoliberalismo totalmente, por intentar o por ser citado o estar de acuerdo en cuanto a lo que es el FMI, a lo que es firmar un acuerdo de TLC con Estados Unidos, que es grave para el Ecuador. Y se ve en todas partes, el capitalismo es lo que impera y nosotros, el Ecuador es un país que es un ejemplo para la región y para el mundo de ser aquel que ha hecho algo diferente, siendo un partido progresista y logrando desarrollo, tanto por la inversión petrolera y el dinero que se generó del petróleo, pero el cambio ese al neoliberalismo es lo que más le va a afectar al Ecuador.
no la supuesta crisis económica, porque según el propio FMI estamos en estabilidad. Vamos a subir el 2%. O sea, nos endeudamos. Y eso es que tienes que endeudarte para invertir, pues. Vale. Es como una madre de familia que no tiene mucho dinero, pero pide un préstamo para pagar la universidad de sus hijos. Vale. Entonces Bien. se endeuda para Vamos ello a porque entrar- sabe que es Voy una a hacer- inversión. sí, Vamos voy a a entrar a la réplica sobre esta pregunta. Por A ver, favor, a mí tiene me la oportunidad parece de- el colmo del cinismo que ahora los que han gobernado 10 años digan que a los 6 meses se fue el milagro económico, como que un país fuera una tienda de chuches. No, señores, aquí hubo mucha irresponsabilidad. Mira, nadie está en contra de las carreteras, los hospitales. ¿Sabes de qué estamos en contra? De la hidroeléctrica, de la refinería del Pacífico, por ejemplo. Solos. Un también. terreno, fíjate, verás, pelas un terreno, Yucho, y cobras 1.200 millones y no haces nada y nadie va a la ¿Y los cárcel. estudios qué cuestan? No, pero ahí está, verás. Ah, bueno. 1.200 millones están ahí Ah, tirados. eso hay que desarrollarlo. Otro ejemplo. Viene Correa, contrata el Palacio de los Deportes, contrata a Gerardo Morán, arma aquí el bochinche, se acaba la plata, viene Lenin calladito. No hay quien le reciba, los aliancistas ya no le quieren, ahora Cuarán, que hiciste campaña por el Lenin, ahora el Lenin ya es de la partidocracia, ya es neoliberal y todo eso. Estoy en mi Fíjense, derecho de- eso es mucho cinismo, ustedes deben hacer un mea culpa. Si su propio Ya. ministro de Por favor, Economía no interrumpamos, dijo que no dijo que la economía no por favor. estaba en crisis, Vale. y el propio No hay FMI, crisis. el único que dice que hay crisis eres tú. Terminado. Oye, Eso es cinismo, entonces perdona. nos endeudamos Eso es de cinismo. vagos, porque Sí, queremos cinismo. endeudarnos. Tienes O sea, que endeudar, 3.000 pues. millones esta semana de Tienes chiste. que endeudar porque es inversión, favor. pues, tienes que invertir Es en para I+D. pagar sueldos, loco, Punto para de pagar No, los en sueldos. I+D. Punto de Por orden, alusión. por favor. Sí, desarrollo, Por alusión, por Por alusión, yo, Alejandro. como te digo, no voy a esconderme ni a negar el apoyo a Moreno, porque en su momento pues era lo que se representaba y lo que se eligió, ¿sabes? En esos binomios que se presentaron, y lógicamente nosotros votábamos por un proyecto político, por la continuación de un proyecto político, porque continúe la Revolución Ciudadana como proyecto, no por la imagen de Lenin ni por nada por el estilo. Si hubiesen puesto a Gabriel, a Patiño, yo qué sé, igual hubiésemos apoyado, ¿sabes? Lo que no voy a hacer es seguir apoyando a un personaje inepto y ridículo. Ya digo, yo personalmente apenas conocía la figura de este tipo, ¿sabes? A los 6 meses cambiaste. Pero lógicamente, Ya, porque ya. ha girado a la derecha, está pactando con lo peor del país, con los culpables de que yo esté aquí y más de 2 millones de ecuatorianos estén fuera, ¿sabes? ¿Cómo es posible que tenga esos nuevos amigos en vez de dialogar con la ciudadanía, con los militantes de Alianza País? ¿Por qué no me pregunto, bueno, y los asambleístas cómo fueron elegidos? Pues vamos a cambiar esa forma de elección, por ejemplo. Hubiésemos estado de acuerdo en apoyar eso, pero no lo ha hecho. Dialogó con la Gracias. derecha antes que con la ciudadanía. Gracias. Verás, yo te voy a poner un por antecedente. Cuando España entró a la crisis, la dependencia del sector inmobiliario de la economía española era del 30%. Eso nos ha llevado a tasas de casi el 20% de desempleo. Ecuador, la dependencia que tiene del gasto público está alrededor de la misma cantidad. Es así. Se han generado casi 10 veces empleos públicos. El gasto público ha crecido 3 veces. Es decir, la cosa no pinta bien. Y es una inmadurez de vuestra parte no reconocerlo. Hay que hacer cosas y hay que proponer cosas para que no se descalabre la economía ecuatoriana. Hay que crear foros, hay que analizar más la economía ecuatoriana. Porque las cosas que vienen van a ser muy duras. Tenemos un nivel de endeudamiento muy grave. Estamos pagando altas tasas de interés. Nos guste o no nos guste, tenemos que sentarnos con los organismos multilaterales para dejar de pagar el 8% y pagar el 3%. Me parece sensato. Yo sé que a muchos no les gustará, pero yo prefiero pagar el 3% al 8%. Entonces, cosas de estas, por favor, maduremos en eso. de una vez Bien, por todas. gracias. Damos la oportunidad a David, que tiene el último minuto, y hemos terminado ya con todas las preguntas, y pasaremos a dar la oportunidad al público que quiera dirigirse a cada uno de ustedes, pues en el mismo orden vamos a seguir. Así que David, adelante, por favor. Es cierto que hay que hacerlo con madurez, ¿no? Pero para mí la madurez no es pactar con la banca, no es tomar medidas capitalistas, porque sería entregarte al enemigo, sería hacer la brecha de la desigualdad más grande en un país en el que con 10 años se redujo impresionantemente. ¿Pero qué Y eso no lo puede cambiar nadie. Pero la idea es, ¿qué propones? Dame una propuesta, propon algo.
Por favor, yo no soy economista para proponerte. Yo soy No se economista trata para de proponerte. economista, sí. Pero- Yo te propongo, ¿sabes qué te propongo? No entrar a una crisis, pero no por el capitalismo. Por ahí vas a hacerte más grande. Esa Tienes crisis. 32 mil millones de presupuesto. Sabes que la mitad lo estás financiando, es decir, que la mitad de lo que haces en un año debes dejarlo de hacer. Esos son personas que tienen que irse a la calle. Vale, no podemos quedarnos con el pasado. El pasado había dinero y se podía gastar, ahora ya no hay. ¿Qué vas a hacer con esas Pero personas? si el FMI te está diciendo que vamos a subir un 2%, ¿por qué te pones tú en una crisis? Subimos El el barril petrolero está subiendo 2% de 40 a porque 60 estamos dólares. metiendo dinero a la economía, Estamos constantemente inyectándole. endeudándonos. ¿Y tú crees que Estados Unidos no se endeuda? Todos los países del mundo están Ya, endeudados. Pero no ¿no? tienes está- bombas nucleares, eso Estados sí. Unidos es el país ¿Qué más pasa? endeudado Pero del tú mundo. no haces los Y dólares. Todo el España, mundo peor. está endeudado Tenemos porque que vivimos en una generar- economía A ver. capitalista. Bien. Pues No, todo el mundo Se ha está endeudado. las terminado, cosas se ha no se terminado relacionan la así. ronda de... No Lo se que razona no así, puedes no hacer se es razona así. abrir liberalmente la economía Yo no te estoy Por diciendo favor, eso. ¿se ha terminado? para Por que de favor. repente se venga Señores, IKEA al Ecuador David, por y termine favor. de Gracias. joder al artesano ecuatoriano. Gracias, David. Sí, Se ha puede ser. terminado la ronda de réplicas sobre la última pregunta. Y pues bien, vamos.